de ustedes. Pongo a grabar la sesión para compartirla luego en su Classroom. Hoy vamos a hablar de materiales. La semana, la anterior, la última sesión, estuvimos hablando acerca de iluminación, de los parámetros que teníamos en cuenta o que debemos tener en cuenta cuando iluminamos dentro de 3ds Max, teniendo en cuenta que no pretende Scanline ser un motor de render fotorrealista, no pretende lograr realismo absoluto en el resultado de las imágenes. Lo mismo entonces va a ocurrir con los materiales. Hay una gran diferencia entre crear materiales para un trabajo fotorrealista a crear materiales exclusivamente dentro de 3ds Max para trabajar con Scanline. Pero, sea cual sea el objetivo, hay unas bases que debemos entender con respecto a la creación de materiales y eso nos va a permitir posteriormente, si entendemos esa base, poder entender más fácilmente la creación de otros tipos de materiales con otros motores de render. Entonces, en este caso, lo primero que voy a hacer es voy a cambiar el motor de render a Scanline, porque él por defecto está en Arnold. Entonces vamos a cambiar aquí a Scanline. Y vamos a abrir el editor de material. Bueno, pero voy a abrir por acá una escena que tengo para los materiales. Es más, creo que la semana anterior cuando hablamos de iluminación, ahí teníamos unas teteritas puestas. Esta escena me va a servir. Voy a dejar esta luz como circular. Entonces pero aquí terminé. No, permítame un segundo. Voy a aclarar algo que faltó de estas luces que no pude finalizar en la sesión y ahora que veo que la luz quedó así, necesito aclararlo, si no después se me olvida. Y es que yo les dije, la luz puede ser circular, puede ser cuadrada, pero ahí faltó explicarles una cosa. Señor, ¿alguna pregunta? Profe, no puedo ver la pantalla, profe, qué pena, no sé, porque estaba bien y de un momento se me cayó el internet, volvió otra vez y cargué y no, ya no puedo ver la pantalla. Por acá tampoco se ve. No, yo tampoco. Se desconectó de un momento a otro. ¿Ahora sí la ven? Ahora sí. Sí, señor, ahora sí. Perfecto, como que dejó de presentar lo que les digo, esta plataforma está dando problemas. Por cierto, de una vez les aviso, si en algún momento dejan de oírme, tan pronto dejen de oírme, por favor, alguno de ustedes activa su micrófono y dice, no estoy oyendo nada o algo así, porque está pasando, o que deja de presentar, o que deja se bloquea el audio. Entonces me ha pasado ya que estoy hablando y de pronto empiezo a oír piticos y paso y no se oye, y hacía 2 minutos ya no me estaban oyendo y no me había dado cuenta. Entonces, por favor, me avisan si en algún momento se deja de oír, de inmediato, por favor, me lo hacen saber. Entonces, bueno, ya estoy presentando de nuevo. Entonces les decía que habíamos terminado, que esto lo voy a aclarar antes de continuar con el tema de los materiales, habíamos aclarado que esa luz podía ser una luz circular o una luz cuadrada. Sea luz circular o sea luz cuadrada o rectangular, yo puedo hacer un efecto, puedo generar un efecto con esta luz y es proyectar una imagen. ¿Cómo es eso de proyectar una imagen? Voy a traer dentro de mi editor de materiales, de paso voy mostrándoles el editor de materiales. Entonces, el editor de materiales se puede abrir de dos maneras. O haciendo clic en este icono que está antes del setup del render, o sea, este antecito de la primera tetera, ese es el editor de materiales, o con la tecla M. O dentro del menú en 3ds Max, en el menú rendering, ustedes van a encontrar aquí, por allá abajo, encuentran Material Editor. Si está en rendering o estará en views. No, está en rendering. Aquí está. Material Editor. Y aparecen dos ventanitas. Modo compacto, modo slate.
El modo en el que yo estoy trabajando, el que abre por defecto, el que abre si presionan M, es el modo Slate, que es este modo. Yo ahorita les explico la diferencia cuando empiece a hablar de los materiales, pero bueno, por ahora este modo. Entonces, lo primero que voy a hacer es traer dentro de este editor de materiales, voy a traer un mapa, voy a traer una imagen. Entonces, le voy a dar clic derecho en el espacio central donde dice View 1, voy a dar clic derecho y le digo que quiero un nuevo mapa, un mapa general y va a ser un bitmap. Bitmap. Listo. Y voy y busco una imagen. Entonces, busquemos alguna imagen dentro de nuestro... Esta imagen está bien. Esta con la X. Listo. Esa imagen que es cuadradita. Le damos a abrir. Listo. Entonces aquí tenemos la imagen ya disponible en nuestro editor de materiales. Ahorita voy a repetir el proceso, así que no se preocupen si no tomaron nota o no recuerdan bien cómo lo acabo de hacer. Ya lo voy a hacer varias veces explicando los materiales. Selecciono la luz. Y dentro de las propiedades de esa luz van a encontrar donde dice, ¿es acá en Advanced Effects? Sí. Aquí en Advanced Effects, efectos avanzados, van a encontrar algo que dice Projector Map. Y esto está aquí en nada, no está proyectando nada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Al lado de ese bitmap, en el mapa, en el editor de materiales, hay un puntito, este punto. Yo hago clic en ese puntito azul que está al lado y con clic sostenido arrastro y llevo a esto a ese botoncito donde dice None y suelto ahí. Él me dice, ¿qué quiere hacer usted? ¿Calcar o copiar? Voy a calcar el mapa. Ok. Y entonces él me dice que este mapa 0, lo estoy utilizando ahora como proyector de la imagen. Veamos qué ocurre al renderizar. Está borrando, está guardando, digámosle que no guarde, está renderizando un solo cuadro, ¿sí? Entonces ahora sí, rendericemos. Miren lo que ocurre cuando renderizo. Efectivamente, la luz está proyectando esa imagen. Busquemos una imagen un poco más compleja. Entonces abramos el editor de materiales, voy a traer otro mapa. Entonces clic derecho, mapas, general, bitmap. Y busquemos una foto. Entonces voy a ir por aquí en una carpeta donde yo tenga fotos, por aquí. Y esta foto, por ejemplo, esta foto que tiene varios colorines. Listo, abrir. Esta es volteada la foto. Bueno, no importa. Esa es la foto. Entonces voy a arrastrar de este botoncito azul, arrastro aquí al Projector Map, al botoncito del Projector Map, lo calco, lo copio, lo calco. Ok, y renderizo. Miren cómo efectivamente la imagen ha sido proyectada sobre la superficie. Un efecto bien interesante para algunas escenas en las que quiera representar ese tipo de elementos. Proyecciones sobre una pared, o bueno, es más, cuando yo hablo de un mapa bitmap, ese bitmap no necesariamente tiene que ser un JPG. El bitmap puede ser varios tipos de archivos distintos. Pero aquí voy a usar, por ejemplo, esta imagen. Ahorita les muestro otros tipos de archivos porque quiero mostrarles algo. Miren, resulta que voy a rotarla un momento. Ay, no es en W. A ver. Listo, aquí. Resulta que cuando estoy utilizando una imagen, esas imágenes tienen una proporción usualmente distinta al cuadrado. Esta foto, por ejemplo, es larga, ¿cierto? La foto tiene esta proporción, es alargada. Y yo estoy proyectando la luz en forma rectangular, es un cuadradito. ¿Sí? Es un cuadrado. ¿Qué pasa entonces en ese caso? Que la imagen al proyectarse se está estirando. ¿Sí? Los niños se ven más gorditos. ¿Cómo corregimos eso? Cambiando la proporción de la imagen y la proporción de la luz, disculpen. Y la proporción de la luz está determinada por este elemento que dice aspecto. Este aspecto indica qué tantas veces de alto por tantas de ancho tiene la imagen.
Si no lo sé, pero veo que está deformándome mucho la imagen, pues lo que puedo hacer es decirle, quiero ajustar la proporción al tamaño de una imagen. Entonces, donde dice bitmap fit, hago clic ahí, bitmap fit, y busco la imagen que quiero utilizar, pues la misma que estoy utilizando para proyectar, le doy a abrir y él cambió la proporción a 1,33333. ¿Qué pasará ahora cuando renderice? Pues que los niños ya salen en proporción correcta porque ahora la luz tiene, siendo rectangular, tiene una proporción distinta. Es un poco más alta de lo que es de ancha. Entonces cambiamos su proporción y la proyección se ve correctamente. Les decía que además ese bitmap no necesariamente tiene que ser una imagen. Él me recibe, por ejemplo, archivos en ese bitmap, me recibe archivos de tipo MPEG o archivos de tipo AVI o archivos, ¿dónde están los AVI? Por ahí dice, aquí está AVI. O archivos de tipo MOV. Todos esos archivos son archivos de video. Eso quiere decir que yo también puedo utilizar un video como proyector. Si, por ejemplo, estoy haciendo la animación, me contrataron el diseño de una sala de cine. Entonces yo voy a hacer la animación de recorrido de toda la sala, mostrando el espacio, etcétera. Y en algún momento quiero que las luces se apaguen y se vea que se prende el proyector y se empieza a proyectar la película allá sobre la pantalla de fondo. Puedo lograrlo con este tipo de efecto de una luz que proyecte el video y pues si hago que coincidan la velocidad del video que está proyectando con la velocidad del video que yo estoy haciendo, se ve perfecto. Ahí ya lo entenderán ustedes cuando lleguemos a animación, pues verán cómo se configura ese aspecto de hacer que coincidan la rata de cuadros de mi animación con la rata de cuadros del video que se está proyectando. Eso es otro tema, pero se los voy a explicar cuando lleguemos allá. ¿Alguien tenía alguna pregunta? Que hoy por ahí en el micrófono. ¿No? Bueno. Bueno, eso era lo que les quería mostrar que no se los había mostrado en la sesión anterior y era importante entenderlo. Todavía hay un tema más de luces que quiero tocar, pero ese lo voy a dejar pendiente para luego. Ahora, voy a quitar la proyección porque no quiero que me proyecte ninguna imagen. Necesito ver las teteras normales para poder entender el tema de los materiales. Entonces, para quitar la proyección, vamos otra vez a la ventanita de efectos avanzados. Doy clic derecho sobre el botoncito que dice que está proyectando el mapa 1 y le digo que lo elimine. Clear. Y listo, volvió a none. O simplemente quito este chulito y ya, con eso ya no me está proyectando absolutamente nada. Voy a hacer que la luz se vuelva otra vez circular y voy a ampliar un poco su tamaño. Y pongámosle a esto el overshoot y listo. Con eso ya tenemos una escena uniforme en iluminación, fea, pero bueno, uniforme. Voy a cambiar un momento las sombras. Voy a ponerlo en Advanced Ray Trace. A ver si las sombras se ven mejor. Bueno, sí, más o menos. No me gusta lo que hace esto, pero bueno, dejémoslo ahí. Listo, y me voy a acercar un poquito para ver algunas teteritas en más detalle. Opa. Listo, digamos que algo así, rendericemos. Ok. ¿Qué pasó con las luces de soporte? Como que están apagadas. Así estaban apagadas. Dejémoslas con una intensidad muy, muy bajita, 0,1. Probemos si al renderizar se ve bien. Sí, no está tan lento el render y se ve bastante mejor la iluminación con esas luces de soporte y no solo con una luz. Ok, vale. Así lo vamos a dejar. Entonces voy a empezar a crear materiales y voy a jugar con estas teteras para mostrarles el resultado de esos materiales. Ya aquí ya puedo, no, entonces déjala terminar un momento. Listo.
Ok, abramos el editor de materiales. Vamos a empezar a crear materiales. Para esto tenemos, ahora sí les voy a mostrar los dos modos. Hay dos modos de trabajo en este editor. El que están viendo en este momento es el modo Slate. Ese modo Slate apareció en el 2012, en la versión 2012. Y hasta la versión 2016, el modo Slate uno lo activaba. Él no venía así por defecto. Él venía en el otro modo, el modo compacto. ¿Cómo es el modo compacto? Vamos aquí a modos, compacto. Este es el modo compacto del editor de materiales. Muy diferentes, muy, muy diferentes. Y fue un choque fuerte acostumbrarse a trabajar con los materiales en el modo Slate. Pero hoy en día todo el tiempo trabajo en el modo Slate por varias razones. Uno, este modo Slate es el modo más parecido al que usan otras herramientas. Si ustedes van a Maya, es este el modo de trabajo para los materiales. Si van a Blender, es muy parecido a este. Si van a Rhinoceros, es parecido a este. Si van a SketchUp, es parecido a este modo. Entonces tiene la mayoría de herramientas de modelado poligonal hacen uso de un modo similar a este para trabajar los materiales. Herramientas de modelado paramétrico como Inventor, SolidWorks, Solid Edge, usualmente se parecen más a este modo de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el modo compacto yo tengo algo llamado slots o casillas, que son estas que ven aquí. Por defecto son 24, ¿sí? Vienen 6 por horizontales y vienen 4 verticales. Por defecto tiene esas 24 casillas. Y para crear cada material, yo selecciono una casillita, un slot, y empiezo a editar el material acá. Entonces le digo que este material se va a llamar, por ejemplo, plástico azul. Y le digo que quiero que sea un material de tipo, entonces por acá le digo que quiero que sea un material scanline, estándar. Ok, listo, y voy trabajando y voy empezando a definir los parámetros de ese material dentro de estos paneles que están aquí, dentro de estas ventanas desplegables. Y termino la edición y paso a otro slot y hago la misma operación. ¿Qué tipo de material quiero? ¿Qué nombre quiero darle? Propiedades de ese material, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el modo Slate? En el modo Slate no están esas casillas. En el modo Slate, para crear un material, lo que hago es trabajar dentro de este entorno central, que es el espacio de trabajo de los materiales. Al costado izquierdo tenemos el browser de esos materiales y mapas que voy a utilizar. Entonces, eso que me abría en el modo compacto, cuando le dije aquí que quiero que no sea un material físico, sino, y hice clic ahí, esto me abrió el Material Map Browser. En el modo Slate, ese Material Map Browser está abierto todo el tiempo. En el centro tenemos nuestro espacio de trabajo y al lado derecho tenemos las propiedades de ese material. Las propiedades que aparecían abajo del slot en el modo compacto, aquí aparecen al lado derecho. ¿Por qué me acostumbré? Y todos los artistas 3D y todos los que modelan y trabajan en estas herramientas nos acostumbramos al modo Slate. Uno, repito, porque es el más común en todas las herramientas. Y dos, porque si es el más común es por algo y es porque es muy eficiente. Yo aquí para crear un material lo que hago es dentro de mi espacio de trabajo, la ventana esta, View 1, doy clic derecho y le digo que quiero un nuevo material. Y aquí puedo seleccionar de qué tipo. Si es un material de tipo general, scanline, V-Ray, dependiendo de el motor de render que esté utilizando. Yo le voy a decir, en scanline quiero un material estándar. Y listo, él creó el material estándar. Yo aquí me puedo acercar, puedo previsualizar el material un poquito más grande, dando doble clic en la bolita. Si vuelvo a dar doble clic en la bolita, vuelve y se previsualiza chiquito. Puedo incluso aumentar el tamaño para previsualizarlo aún más grande. Puedo aumentar el tamaño para previsualizarlo aún más grande, etcétera. Entonces, digamos que es un modo que facilita mucho la visualización del material, entender realmente qué estoy haciendo. Y además, esto es un modo que trabaja por encadenamiento. ¿Qué quiere decir eso de encadenamiento?
que si yo quería, por ejemplo, en el modo compacto, que este material al que le puse plástico azul tuviera un mapa, ahorita les voy a explicar qué es eso de los mapas, tenía que ir por aquí abajo donde dice mapas, decirle quiero utilizar un mapa aquí en el Diffuse Color, quiero que ese mapa sea un mapa general, un bitmap, ok, que ese bitmap sea otra vez la foto, por ejemplo, de esta botella, abrir, listo, y ok, el material ya tiene esa imagen. Sí, el material ya tiene esa imagen. Entonces le asigno el material, por ejemplo, a esta tetera que está aquí al frente y listo. La tetera ya tiene esa imagen puesta en el material, pero todo me toca es como en secuencia, ¿no? Vaya aquí, haga clic acá, vaya aquí, haga clic acá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en el modo Slate? En el modo Slate yo creo por un lado los materiales y por otro lado los mapas como los que traje aquí para proyectar la luz. Entonces ya tengo un material y tengo un mapa aquí. Los quiero encadenar. Quiero que este mapa se vuelva lo que el material está mostrando. Entonces, ¿qué hago? Conecto por estos nodos el mapa al Diffuse Color aquí del material. Y listo, el material ya es la imagen. Entonces voy a asignarle este material a la tetera y el material ya es esa imagen. Entonces es un modo en el que se puede trabajar por un lado más rápido, por otro lado es más fácil de entender, especialmente para quien no conozca ninguno de los dos modos, es más fácil de entender este modo Slate que entender el trabajo por el modo compacto. Para quienes llevábamos años trabajando en el modo compacto, que de la noche a la mañana en la nueva versión apareciera el nuevo modo, fue complicado, adaptarnos al cambio fue difícil, pero realmente sí es más fácil de entender el trabajo en este modo. Entonces, en este curso yo voy a trabajar todo el tiempo en el modo Slate. Yo no voy a trabajar en el modo compacto. Igual, a menos que tengan una versión anterior a la 2012, en todas tienen el modo Slate. Si tiene una versión como 2015, 2014, puede ser que al abrir el editor de materiales les abra en el modo compacto. Pero nada, simplemente van a modos y le dicen que lo pase al modo Slate y ya. Desde la versión 2017 o 2018, no estoy seguro cuál, ya cuando uno abre los materiales, abre en el modo Slate. Al contrario, si lo quiero pasar al modo compacto, es que tengo que recurrir a esa opción. Ahora, les voy a explicar ahora sí el tema de los materiales. Voy a quitar esta cosa y les voy a explicar con este material las propiedades de un material normalmente. Cuando creamos el material, primero tenemos varias posibilidades, como les acabo de mostrar. Cuando yo le digo que voy a crear clic derecho, un nuevo material, bueno, esto de clic derecho es porque es más rápido, pero si el clic derecho no les funciona o cualquier otra razón, pueden hacerlo desde el Material Map Browser, que está aquí a la izquierda. Simplemente este Material Map Browser está dividido en materiales y mapas. Yo puedo desplegar la lista de materiales, voy a Scanline, digo que quiero un estándar legacy, ese legacy es como legado de versiones anteriores porque ya no se usa, pero el que ya no se usa no quiere decir que no sirva verlo, sí sirve porque con esto les voy a explicar los parámetros que les va a permitir entender otros tipos de materiales. Entonces voy a decirle aquí doble clic en Standard Legacy y he creado un nuevo material. Lo mismo que hago si doy clic derecho dentro del viewport de los materiales, le digo que quiero un nuevo material, Scanline, Standard Legacy, crea un nuevo material. Entonces aquí ya tengo varios materiales. Y en este modo yo no tengo límite, puedo crear 500 materiales, 1000 materiales y tenerlos todos aquí. Y lo que hago es moverme con la ruedita del mouse dentro de ese viewport como si fuera un viewport normal, como si fuera un viewport de la escena. Entonces con la ruedita hacia arriba me acerco, con la ruedita hacia abajo me alejo. Si hago clic sostenido en la ruedita, en el scroll hago paneo. Verán que aquí este panel tiene una cosa que dice navegador que me está mostrando que estoy viendo. Entonces, por ejemplo, aquí me está mostrando que por aquí hay un mapa, de los que están en verde son mapas, los que están en azul y rojo son materiales, que por aquí hay un mapa que no estoy viendo, y sí, es ese que está por allá abajo, este. Entonces, bueno, digamos que es un modo fácil de moverse porque es igual a cualquier otro viewport dentro del programa. Entonces, bueno, vamos a trabajar con este mapa, este material, porque es el que le acabo de asignar a esta tetera de abajo. Entonces voy a dejarlo aquí a un ladito y voy a trabajar en él. Hay otros tipos de materiales. Por ejemplo, aquí me aparecen materiales Ray Trace, materiales arquitectónicos, materiales avanzados con sobreposición de luz. En general me aparecen otros, materiales físicos, materiales blend. Vamos a ver si de pronto vemos los materiales físicos. Lo que pasa es que la verdad, y ahí sí soy sincero, si ustedes
quieren aprender a modelar en Max, lo de menos es el material. Si ustedes lo que quieren es aprender a modelar, necesitaremos ponerle un material sencillito como para previsualizar cosas, pero no me interesa a mí renderizar y mucho menos el fotorrealismo, pues los materiales no son el tema esencial. Y si su objetivo sí es aprender a renderizar, aprender a obtener imágenes fotorrealistas a partir de esta escena, Scanline o incluso el mismo Arnold no son la mejor opción. Va a tener que aprender un motor de render distinto. Y si va a tener que aprender un motor de render distinto, como Corona, como V-Ray, como Brasil, como FS Render, cualquier otro, pues va a tener que aprender a crear materiales para ese motor de render, porque cada motor es diferente. Yo ahorita les voy a dar un pequeño ejemplo de un material creado, por ejemplo, con V-Ray, como para que vean algún paralelo entre uno y otro, pero no voy a explicar el de V-Ray, eso es bastante complejo, necesita muchas horas y no hace parte de este curso. Entonces, bueno, ya habiendo decidido que voy a hacer un material estándar, entonces vamos a ver qué propiedades tiene ese material estándar. Lo primero que aparece es qué shader quiere usted utilizar. ¿Qué es eso del shader? Es cómo la luz va a reaccionar ante este material. Y tenemos aquí varias opciones. Yo no lo voy a modificar todavía, no voy a modificar todavía el shader porque les quiero explicar primero las opciones que están abajo que dependen del shader que yo escoja. Pero es más fácil si entendemos estos parámetros para luego ver qué cambio ejerce en el material el que yo cambie de shader luego de saber cómo se edita el material. Lo que sí vamos a ver dentro del shader son estas 4 opciones. Wire. ¿Qué es wire? Wire traduce malla. Voy a activar ese wire. Y en principio, bueno, aquí no me lo está previsualizando en el material, pero vamos a ver al renderizar, abramos la ventanita de render, voy a decirle que quiero renderizar solo un pedacito y que sea este pedacito. No, no está. Cancelar. No me está aceptando. Es que estoy editando otro, perdón. Es este. Ya, ahora sí, qué pena. Entonces, bueno, miren lo que ocurrió con la tetera. Se ve en malla, pero se va a ver rara. Listo. Ahí está la tetera. Pero como les digo, si bien sí la vemos en malla, si vemos la tetera en malla, no sé si ustedes notan algo raro en esa malla. ¿Qué cosa rara ven ustedes en esa malla en este momento? ¿Qué aspecto consideran que no está bien? Nada, la ven bien, o sea, se ve bien como una malla ¿Las normal. sombras? Sí, bueno, la sombra lo que es que está intentando proyectar. Dime. Pues no sé, se ve como doble malla, no sé. No, o sea, digamos, hay unos espacios negros, blancos, pero no sé, no es clara, ¿no? Sí, En no la es parte claro. del control se ve malla. ¿En la parte de qué? Perdóname. Como del otro lado, como el fondo de la tetera no se ve malla. Eso es. Exactamente eso era lo que quería llegar. Por dentro de la tetera no se ve la malla. Eso que dices que se ven unas como blancas, oscuras, son sombras, ¿sí? Son las sombras que se están proyectando sobre la malla y la sombra que él está tratando de proyectar en el piso. Que no es digamos, no es el mejor logro, pero bueno, ahí está tratando de proyectar la sombra en malla. Pero el punto era ese, no se ve la malla por dentro, o sea, solo veo la malla de afuera, de la cara que está hacia mí, pero hacia adentro de la tetera no se ve la malla. Pero ese no es problema al haberla convertido en malla. Miren lo que pasa con las demás teteras. Miren que esto por dentro no se ve. Y yo ya les he explicado en varias ocasiones por qué. Lo repito, por las normales. Cada cara, cada superficie dentro de Max tiene doble normal. Las normales exteriores y las normales interiores. La normal es la perpendicular que se genera al incidir la luz sobre la malla. ¿Sí? A eso se le llama normal. Es decir, la luz llega en cierto ángulo y sale despedida en un ángulo opuesto al ángulo en el que incidió la luz para que yo pueda ver el objeto. Ese punto de incidencia y ángulo conformado entre la luz que llegó a la superficie y la que rebotó para que yo vea el objeto, a eso se le llaman normales. Y en este caso, el tema es que Max calcula las normales de la malla por fuera, pero no calcula las normales de adentro.
¿Por qué? Porque si yo tengo un cubito, como este cubito que tengo acá, pues ese cubo nunca se va a ver por dentro. Yo solamente lo voy a ver por fuera. Entonces, ¿para qué pierdo tiempo haciendo cálculos por dentro de ese cubo cuando eso no se va a ver? Entonces, yo necesito ser rápido. Scanline lo que quiere es ser muy rápido. Entonces, él ahorra tiempo evitando calcular los dos lados de la cara. ¿Qué pasa entonces? Que en la tetera, por ejemplo, se ven partes de adentro de la tetera. Esto que ustedes ven aquí en verde es porque es parte de la cara o estoy viendo la parte de adentro de la tetera. Como él no la está calculando, pues simplemente pasa de largo la luz y me muestra como si no hubiera nada ahí. Es lo mismo que está ocurriendo con la malla. Él me está mostrando la malla por fuera, pero la malla en la parte interna no se ve. ¿Por qué? Porque él no la está calculando. ¿Cómo resolvemos eso? Se puede resolver de varias maneras, pero desde el material lo puedo resolver dentro de esa misma ventanita que dice shader, porque al lado hay una cosa que dice two-sided. ¿Qué hace ese two-sided? Obliga a la malla a leer y a interpretar los dos lados de los polígonos. Y eso va a hacer entonces que ahora sí se vea malla por un lado y por otro. Miren, aquí ya se empezó a ver la malla por allá adentro. ¿Sí ven? Allá está la malla atrás, miren, ahí está la malla visible atrás. Entonces, ahora sí veo la canasta por dentro y por fuera. Ya está calculando las ambas. Y si no fuera malla, si le quitamos esta opción de malla, entonces, listo, va a renderizar sólida, pero a diferencia de estas otras teteras, donde estoy viendo a través de la teterita, de la parte interna de la tetera, en este caso eso ya no va a ocurrir. Ya no veo a través, miren, aquí ya no veo a través de ella, aquí ya no veo a través de ella, ya veo la parte interna de la tetera, aquí veo la parte interna de la tetera. Miren cómo aquí, por ejemplo, veo a través de ella, aquí estoy viendo a través de la boquillita. Entonces, todo eso se corrige activando ese two-sided. ¿Qué ocurre? Pues que sí hace un poquito más lento el render. ¿Por qué? Ya lo expliqué, porque ya no va a calcular solo un lado del polígono, va a calcular los dos. Pero, pues es lo lógico si estoy trabajando con superficies abiertas. Si estoy seguro de que ninguna superficie está abierta, que en ningún objeto voy a ver la parte interna de la cara, pues no le agrego tiempo al render activando esta opción. Ahí sí trabajo sin ella. Pero si estoy trabajando con superficies abiertas, pues lo ideal es activar esta opción. Es decir, en este caso, que sé que estoy trabajando con superficies abiertas porque las teteras lo son, la recomendación será todos los materiales que cree los voy a activar el two-sided. Luego aparece una opción que dice Face Map, que todavía no la van a entender, y es que le asigne el mapa por caras, pero pues todavía no saben bien qué es el mapa, etcétera, entonces todavía no la entenderíamos, se las explico más adelante. Y por último, facetado. Les he dicho en varias ocasiones también, cuando estuvimos hablando de modelado, que la curva en 3ds Max e igual en cualquier programa o software de modelado poligonal, la curva no existe, que esto es una secuencia de caras planas y entre más caritas planas tenga, pues más curvito voy a ver el objeto, pero realmente esto siempre son caras planas. Cuando activamos este facetado, lo que hacemos es que él no haga ese efecto que está haciendo sobre la superficie de tratar de difuminar la luz para que parezca una curva, sino que en ese caso nos va a mostrar la realidad del objeto, nos va a mostrar sus caras como son. Entonces miren cómo empieza a aparecer la tetera. ¿Ven? Empiezan a aparecer todas sus caras planas. Un efecto interesante si es lo que pretendo mostrar con el objeto, como si estuviera hecho de planitos chiquitos. Entonces puede ser un efecto interesante para eso. Nada, en este caso las teteras no, quiero que se vean bien, entonces solamente lo voy a dejar activo el two-sided. Listo, luego les explico el face map y ahorita vemos las opciones que me da en ese shader. Pasamos a la siguiente ventana. La siguiente ventana depende del shader seleccionado. Si yo tengo Blend, aquí dice Blend Basic Parameters. Si tengo Metal, aquí dice Metal Basic Parameters y así sucesivamente. Les voy a explicar con el Blend, que es el que aparece por defecto, y veremos que los otros comparten varias de estas propiedades. Primero, ambiente y difusa. Se los mostré la sesión anterior con respecto a las luces. Los materiales tienen dos tipos de reflexión, la reflexión difusa y la reflexión especular. ¿Qué es la reflexión difusa? Permítanme, abro aquí la imagen. Esta.
¿Cuál es? Se me perdió, creo que es por aquí. Esta. Reflexión difusa y reflexión especular. La reflexión difusa hace referencia a la luz que ingresa al material, reacciona dentro del material y el material expulsa ciertas frecuencias de esa onda electromagnética que es la luz. A ver, la luz es simplemente un conjunto de frecuencias dentro de una onda electromagnética, ¿cierto? Entonces, según las frecuencias y el material, pues el material reacciona de una forma distinta a esa luz. Entonces, si lo que vemos, por ejemplo, es que el material es naranja, lo que está ocurriendo es que él está absorbiendo toda la luz, toda esa luz reacciona adentro y se transforma en otro tipo de energía y finalmente lo que él va a hacer es expulsar del material, va a expulsar solamente las frecuencias que se muevan entre los 650 y 700 nanómetros. Entonces vamos a ver el objeto naranja, ¿sí? Lo vamos a ver naranja. ¿Qué pasa con el resto de luz? Que se vuelve en otro tipo de energía. Eso es la reflexión difusa. Es la luz que el objeto finalmente expulsa después de que ha interactuado dentro del material. ¿Qué es la reflexión especular? Es la que se da sobre la superficie. La luz que no reacciona con el material, sino que cae sobre la superficie y rebota sobre la misma superficie. En ese caso, eso ocurre dependiendo del material y es la reflexión que genera, por ejemplo, reflejos, brillos, puntos lumínicos sobre el material. Entonces, en Max tenemos la posibilidad de controlar los dos tipos de reflexión, la reflexión difusa y la reflexión especular. Esto de ambiente es una casilla que está asegurada a la difusa. ¿Por qué? Porque pretende simplemente reforzar el color. Esto es algo que funcionaba en las primeras versiones, pero dejó de funcionar y otra vez, esos remanentes que nunca quitan por alguna razón, pero esto no sirve realmente de nada. Si yo quito este enlace, voy a decir que quiero que el material sea azul, ¿no? Dijimos que queríamos que este fuera un plástico. Ya no le puedo poner plástico azul porque ya hay un material llamado así. O bueno, sí, él me va a decir que se repite seguramente. Si lo asigno, bueno. Ah, no, porque no está asignado ningún otro. Dejémoslo como plástico azul. Plástico azul 2. Es que si no, después voy a tener problemas. Listo, plástico azul 2. Entonces yo quiero que el material sea azul. ¿Qué voy a hacer? En la reflexión difusa es donde debo decidir que sea azul. Porque ya les dije, la reflexión difusa es la que ya ha interactuado con el objeto y él expulsó finalmente esa luz para ver el objeto de cierto color. Entonces hago clic en este cuadrito de color y eso nos despliega este selector. Entonces en este selector buscamos el color. ¿Cómo buscamos el color? Hay dos escalas posibles y un picker o un selector. Entonces en el picker yo simplemente puedo hacer clic para buscar la gama que quiero. Entonces hacia los azules, un poco más azules pero con verdes. Y luego viene al lado un slicer, un deslizador en el que decido si quiero que sea más intenso o menos intenso el color. Y menos intenso hasta el blanco o más intenso hasta el color sobre el cual hice clic con el picker. Esa es la forma de seleccionar el color, o tengo aquí un goterito en el que puedo hacer clic sobre alguna parte de la pantalla para decirle este es el color que quiero. Entonces seleccioné, hice clic aquí sobre una sombra y pues él asumió ese color como el color que quería con este goterito. Y las dos escalas que aparecen son la escala RGB y HSV. ¿Saben ustedes qué es eso de RGB? ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¿Saben qué es eso? ¿O ni idea? La paleta de colores para pantalla. La paleta. Pues en este caso traduce red, green, blue. Red, green RGB, sí. and blue. Exactamente. Resulta que cuando empiezan a trabajar en los aspectos, digamos, la computación se empieza a enfocar en tareas gráficas, en poder mostrar algo, dicen, bueno, ¿cómo hacemos para que la pantalla nos muestre las cosas como las vemos en la vida real? Entonces empiezan a darse cuenta, por ejemplo, que los tintes para impresión no funcionan
tal como nosotros vemos la luz. Los tintes en impresión son otra escala, una escala que llamamos CMYK, cian, magenta, amarillo y negro. Pero resulta que nosotros vemos el color gracias a unas células que tenemos en los ojitos que se llaman conos. ¿Sí? Conos. En los ojos nosotros tenemos dos tipos de células, conos y bastones. Tenemos muchos más bastones que conos, en proporción casi 8:1, o sea, casi 8 bastones por cada cono que tenemos. Los bastones se dedican a interpretar los cambios lumínicos, la intensidad de la luz, eso es lo que hacen los bastones. Los conos son los que se dedican a entender e interpretar el color. Y esos conos son o identifican la luz en ese aspecto, rojos, verdes y azules. Divide la luz en esos tres espectros y los combina para que en el cerebro interpretemos finalmente el color que están recibiendo nuestros ojos. Entonces, ya que nuestros ojos dividen la luz en espectros rojos, verdes y azules, pues vamos a hacer lo mismo cuando mostremos la imagen en pantalla. Dividamos el color en rojos, verdes y azules. Hago un paréntesis para explicar algo. El que nuestros ojos funcionen así tiene un significado fuerte cuando vamos a hablar de componer una imagen fotorrealista. Si yo no estoy haciendo un render X, sino que quiero un render que parezca real, debo tener en cuenta que los humanos estamos adaptados a interpretar más fácilmente los cambios lumínicos, los cambios en la intensidad, que los cambios en el color. Es decir, debemos fijarnos más en la intensidad y la fuerza del color que específicamente en el color. Hay animales que logran diferenciar hasta 60 millones de gamas en los colores. Nosotros no llegamos ni a los 3 millones en gama. Es decir, si yo les muestro a ustedes todo este espectro, de lado a lado, aquí hay más de 32 millones de colores en este espectro de la luz. Visibles para nosotros, sin hablar de los que no son visibles, que son los infrarrojos y los ultravioleta. Visibles para nosotros hay más de 32 millones de colores en este espectro, pero realmente que podamos diferenciar, muy probablemente no vamos a poder diferenciar más de 3 millones y es un buen ojo. Dirían las señoras que los hombres no pueden diferenciar más de 16 y eso. Aquí, por ejemplo, en lo que ustedes están viendo en pantalla, fácilmente hay 1 millón de colores en este espacio, 1 millón de colores distintos y la mayoría de pronto identifica 2 o 3. Sí, que digan, no, sí, por acá al centro lo veo como amarillito, por aquí ya tiene unos tonitos medio verdes, por aquí unos tonitos medio naranjas, pero ahí hay fácilmente más de 1 millón de colores. Entonces, bueno, eso era un paréntesis como para explicar que cuando hacemos un render nos debemos fijar más en la intensidad del color y la luz que en el color específicamente. Sigo. Entonces, bueno, yo le digo que quiero esos colores ahora por escala RGB. Entonces, ¿qué cantidad de rojo, qué cantidad de verde y qué cantidad de azul quiero que tenga el material? Si no hay nada, ni de rojo, ni de verde, ni de azul, eso es negro, porque no hay luz. ¿Sí? No hay luz, por consiguiente todo está en negro. 0 de rojo, 0 de verde, 0 de azul. Si están los tres al máximo, esto va a escala de 0 a 255. Si los tres están al máximo, el color es blanco. Si los tres colores se mezclan en su máxima intensidad, nos da como resultado blanco. Si yo ya quiero un color rojo puro, pues simplemente dejo el rojo al máximo, quito los otros dos. Si quiero verde al máximo, pues verde puro, o si quiero azul puro, listo. Si mezclo el rojo completo con el verde completo, da amarillo, una combinación que nos resulta difícil de entender al principio. Esto yo lo aplico mucho en las clases cuando estoy hablando de dibujo vectorial, por ejemplo, y de escalas de color, y yo siempre pregunto, ¿qué color creen que da si mezclamos el rojo y el verde? Entonces la gente empieza a decir café, es el color que habitualmente me dicen, café. ¿Por qué habitualmente me dicen café? Y estoy casi seguro que la mayoría, o no, por lo menos algunos de ustedes pensarían eso. Pues si yo mezclo rojo con verde, me da es café. Sí, en tintes. Es decir, si lo hago con témperas, sí. Si lo hago con tinta china, sí. Si lo hago con pintura, sí, eso va a pasar. Pero aquí no estamos hablando de color de tintes, estamos hablando de colores de luz.
Entonces, mezclar la luz en todas sus frecuencias verdes y todas sus frecuencias rojas nos da luz amarilla. Así como si mezclo todo el rojo con todo el azul, nos da un color que se llama magenta. Y si mezclo todo el verde con todo el azul y nada de rojo, nos da un color al que llamamos cian. Y de ahí viene el CMYK. Cian, magenta, Y por amarillo y K por negro. ¿Listo? Esa es la escala CMYK. Entonces, bueno, yo aquí selecciono, por ejemplo, que quería un azul, pero quiero que tenga alguito de verde. No quiero que sea tan azul rey. Y además, por este botoncito que dice valor, puedo oscurecer o aclarar ese color. Esa es la otra escala, la escala HSV, que habla de Hue, Saturation y Value. Ese Hue aquí está expresado. Ustedes saben que el color se estandarizó. El color se estandarizó dentro de una figura a la que llamamos círculo cromático. ¿Sí? De pronto en el colegio ustedes hicieron círculos cromáticos o no sé sus carreras, pero si tiene que ver algo con gráfico los pusieron a hacer círculos cromáticos. Entonces el círculo cromático, pues siendo una circunferencia, está dividida en 360 grados. Entonces aquí hay un error en Max grande con respecto a ese Hue, porque el Hue lo que hace es moverse en el círculo cromático por medio de grados. Entonces, si yo quiero, sabiendo que el círculo empieza en el rojo, si yo quiero el color opuesto del rojo, que el color opuesto del rojo es el verde, si yo quiero el verde, debería estar a los 180 grados. Y aquí resulta que por programación dejaron todos los valores en 255. Eso está mal, porque el Hue no se mide en 255, ni la saturación, ni el valor se miden en 255. El Hue se debe medir de 0 a 360 grados. La saturación y el valor deberían ir en valores de 0 a 100, porque son porcentajes. Porcentaje de saturación, porcentaje de valor. Entendiendo que la saturación me va a llevar el color de blanco en 0% de saturación al color que seleccioné al 100% de saturación, y el valor lo va a llevar de negro en el 0% al color que seleccioné en el 100%. Entonces, este Hue HSV aquí está mal, pero pues espero haber logrado explicarles más o menos cómo funciona esa escala, como porque la entiendan, porque la van a ver en muchas herramientas. Entonces, bueno, vuelvo con que quería un color azul, mucho azul, un poquito de verde y un poquito más oscuro. Ok, ahí he definido la reflexión difusa. Y lo que normalmente va a ocurrir es que el ambiente va a cambiar también, porque eso venía asegurado. Les explicaba que esto en las primeras versiones no venía asegurado porque pretendían que yo jugara con que, por ejemplo, este color azul cambia si yo estoy en un ambiente más cálido. Si estoy en un ambiente amarillo, el color azul debería cambiar. Y ocurría en las primeras versiones de 3ds Max. Pero como desde el 2002, eso ya no ocurre. Como desde la versión 2002, esto lo aseguraron y entonces ahora los dos colores se mantienen juntos. Si cambia uno, cambia el otro. Lo único que pretende es reforzar el color porque no genera cambio alguno. En definitiva, ese ambiente deberían eliminarlo. No hace nada, pero ya lo he dicho en varias ocasiones, remanentes que jamás se eliminan. Y luego viene el especular, que me va a dar el color de los brillos. Aquí este material lo que pasa es que no tiene brillos porque hay algo que dice specular level que está en 0. Eso quiere decir que el material no brilla, está plano, rugoso, ¿sí? No está lustrado. Entonces voy a subirle el specular level. Listo, ahí ya vemos que el material empieza a brillar. Y ahora sí, si le doy color a los especulares, miren cómo los brillos cambian de color. Amarillos, verdes. Entonces, por ejemplo, si yo estoy quiero reproducir una pintura de automóvil, es habitual que los brillos se den en un color distinto al color del material. En las telas también suele suceder. En algunos barnices utilizados en estética, como esmaltes de uñas, pasa. Los brillos me dan tonos distintos a los del color base. Pero normalmente, si por ejemplo fuera un plástico azul normal, pues lo que hacemos es tomamos el mismo color, tomo el mismo color que acabo de seleccionar no lo tomo, bueno, ¿cuál es este color?
voy a ponerle valores cerrados, 0.30, 130 lo voy a poner. 0.30, 130, listo. Entonces en el especular voy a coger mi valor 0.30, 130 y lo que hago es aumentarle, bajarle la saturación y aumentarle el valor para que se vuelva un azul en el mismo tono, perdón, en el mismo espectro, pero más clarito, sin llegar al blanco, porque el problema de los blancos es que realmente las cosas no brillan en blanco, porque el material de fondo, el color base del material está presente sí o sí. Entonces es físicamente incorrecto ponerle un brillo blanco a un material. Entonces esto debería simplemente brillar en el mismo color, pero más clarito. Listo, digamos que algo así me parece bien. Ok. Eso entonces es la reflexión difusa y la reflexión especular. Ese especular, ese brillo, entonces lo controlamos por el nivel de especular que va de 0 a 999. Puede ser muy, muy brillante el material o nada brillante como estaba por defecto en 0. Y si es brillante, puedo hacer que esos brillos se definan un poco más o menos con este glossiness. Ese glossiness traduce lustrado. Entonces, entre más lustrado es el material, más se definen los brillos. Entre menos lustrado es, más difusos son los brillos. Eso hace referencia a algo que se llama microtextura. Cuando tenemos una reflexión difusa, una reflexión especular, disculpen. Cuando tenemos una reflexión especular en la que la luz llega sobre la superficie y rebota, si esa superficie está muy, muy, muy lisa, muy lustrada, la luz donde incide inmediatamente rebota y ya. Pero si esa superficie no es tan lisa, sino que tiene una microtextura, la luz no va a rebotar toda en el mismo sentido y eso hace que los brillos se difuminen. Entonces, entre menos lustrado, más difuminado será el brillo porque más rebota la luz en ángulos distintos. Entre más lustrado es, lo que hago es que el ángulo de rebote de la luz sea más cercano entre unos y otros haces y eso concentra los puntos de brillo. Eso es el lustre o glossiness. Y por último, tenemos el suavizado que permite hacer que el brillo sea, digamos, cortante, los brillos con el resto de la superficie, o que sean más difuminados. Entonces, esto va de 0 a 1, donde en 1 el brillo se difumina al máximo y en 0 no tiene difuminación casi porque igual él sí difumina, digamos que no me va a poner el círculo de brillo ahí de golpe, pero el valor que tiene normal y que funciona bien es el 0,1. Listo. Veamos hasta aquí cómo va la tetera. Si está asignado a la tetera sí está asignado a la tetera, listo. Entonces veamos hasta aquí cómo va la teterita. En la tetera van a aparecer varios brillos porque tengo muchas luces. Recuerden que estoy iluminando con una luz principal, que es la que está generando las sombras, y un poco con un de lucecitas omni alrededor. Entonces es normal que aparezcan varios puntos de brillo alrededor. Miren, aquí hay un punto de brillo, aquí otro, por aquí hay puntos de brillo, por aquí tenemos varios puntos de brillo, porque tengo muchas luces alrededor del objeto, normal. Si, por ejemplo, ahí quisiera que no pasara eso, quiero que parezca que está todo iluminado con una sola luz y las luces de soporte no me generen brillos, pues en las luces yo puedo desactivar que afecten los especulares. En la luz, selecciono la luz y dentro de las opciones de las luces, eso se los mostré, estaba, si quiero que afecte, ¿dónde está? Por aquí está en algún lado. Se me perdió. Si quiero que afecte o no los especulares. Toda luz por defecto los afecta, pero si no quiero que lo haga, quito eso y entonces miren, ahí se previsualiza incluso, miren cómo se pierden los brillos de esas luces de soporte y solo quedan los brillos de la luz principal. Entonces puede ser una buena opción si, repito, quiero representar que la escena está iluminada o quiero tratar de simular que la escena estuviera iluminada por una sola fuente de luz. Continúo. M. Ya está abierto. Listo. Luego podemos
autoiluminar el material. ¿Qué es eso de autoiluminar el material? Esto tiene dos posibilidades, autoiluminarlo por valor o autoiluminarlo por color. Por valor puedo ir de 0 a 100 y si pongo 100, él enciende el color para que parezca que el material proyecta luz, por eso se llama autoiluminación. Entonces pareciera que esto estuviera encendido, que tuviera una luz dentro. Pero hay un problema con la autoiluminación y es que no proyecta luz. Entonces no sirve de nada autoiluminar el objeto si no está proyectando luces. Y es evidente que no lo hace, no está afectando el entorno. Entonces ahí se ve absolutamente irreal. Podríamos, si por ejemplo yo quiero simular una lámpara, quiero que esa tetera parezca una lámpara, pues yo podría poner una luz dentro, sería factible. Digamos, puedo apagar esta luz de soporte. Listo, digamos que esta luz de soporte la voy a apagar. Ok, pongo una luz dentro, una omnidireccional, por ejemplo. Bueno, esto yo no lo hago hace muchos años, así que no puedo asegurarles que me vaya a funcionar. De pronto voy y la embarro y no funciona, pero bueno. Digamos que dentro de lo que siempre ha sido en Max, esto debería funcionar. Listo, pongo una luz aquí adentro. Esta es la tetera 02. Ok, entonces voy a coger esta lucecita y voy a decir que esta luz tenga color azul. Un poquito más intenso. Ok. Y voy a excluir de esta luz, perdón. Voy a excluir de esta luz la tetera 02. La excluyo de todo. Ok. Y ya, vamos a ver si qué resultado nos da. Espero que parezca más o menos lo que quiero. Y es que pareciera que esta tetera es una lamparita y que de ahí está saliendo luz. Espero lograrlo. Bueno, parece que sí, ¿no? Sí, ahí se ve una luz azul, efectivamente, que está generando ahí unas sombras. Parece que se logró lo que esperaba. Digo que no estaba seguro de si sí se lograron o no, porque es que hay cosas que cambian entre una versión y otra, y que como yo ya no uso hace muchos años, pues puede que ya no esté funcionando. Y yo me pongo a jugar con lo que hacía hace 20 años y ya no funciona igual, entonces. Pero sí, aquí digamos que más o menos sí logré simular una lamparita que está proyectando luz azul para todo lado, ¿sí? Bueno. Entonces, nada, esa luz ya la quito, ya no la necesitamos. Volvemos a prender nuestra luz principal y continuamos. Entonces, bueno, autoiluminado, si quiero efectos de ese tipo, pero me toca jugar con la luz. Entonces no lo voy a dejar autoiluminado. Y también lo puedo autoiluminar por color. Entonces puedo activar aquí color y decirle que no importa si el material es azul, quiero que se autoilumine en rojo y entonces el material se autoilumina en rojo. ¿Sí? O que se autoilumine en amarillo y se autoilumina en amarillo. No le importa el color, ahí sí es indiferente qué color tenga en la reflexión difusa, lo importante es qué color le ponga en la autoiluminación. No, nada, quitémosle esto y ya, ceros. Y luego viene la opacidad, y la opacidad me va a permitir ver a través del objeto. Entonces voy a mover un poquito esto para ver a través de la tetera y voy a bajar su opacidad, por ejemplo, al 20%. Entonces, al bajar la opacidad, vamos a ver que efectivamente esa tetera o voy a ver a través de esa tetera, pero no esperemos que parezca que se volvió de vidrio por dos razones, ya ahí lo van a notar. Miren, ahí está. Efectivamente vemos a través de la tetera, pero más que parecer un vidrio, parece es un fantasma. Parece que hubiera ahí un fantasma de tetera, no es una tetera de cristal. ¿Qué le faltará a esa tetera para que parezca de vidrio? ¿Qué creen ustedes que le faltaría? ¿El reflejo? ¿Los reflejos? Reflejos por un lado. Y otra cosa. Gracias, gracias a... ¿Cuál es tu nombre? Es que como no los estoy viendo, no... Me perdonan. Brillo. Sí, el brillo sería diferente. Los reflejos
¿Qué otro elemento le haría falta a eso para parecer vidrio de verdad? Un aspecto físico de los materiales transparentes. ¿Ni idea? Como ese arco iris que a veces se ¿Refracción? forma, como ese. Ese arcoíris, ¿quién dijo refracción? Yo, refracción. Tell me. Sí, señora, refracción. Ese arcoíris que tú mencionas se llama. Ay, se me fue la palabra en este momento. Perdón, eso tiene un nombre. Cáusticas. Cáusticas. Son esas afectaciones o efectos de luz que generan los objetos transparentes. Sí, que a mí también se me olvidó. Cuando ustedes buscan, por ejemplo, cáusticas, esto es una cáustica, ¿sí? Esta cosa. Esos efectos que generan los materiales de vidrio o cristales cuando la luz pasa muy concentrada a través de un medio transparente, cristalino, pues se genera este tipo de efectos. Es lo mismo que ocurre en las piscinas, ¿no? En el agua muy cristalina. ¿Sí? Estos son efectos de cáusticas. Entonces, sí, por un lado podrían faltar cáusticas, sí, sería factible, pero eso solamente ocurre cuando la luz se concentra demasiado sobre ese punto o es muy, muy, muy fuerte la luz sobre ese elemento. Entonces, digamos que no siempre se generan cáusticas. No cada vez que ustedes pongan un vaso sobre la mesa van a ver este tipo de efectos en la mesa, sí, eso no pasa siempre. Pero lo que sí siempre pasa con un vidrio, con un cristal, es que hay refracción. ¿Qué es la refracción? La refracción ocurre, creo que por ahí tengo una imagen que lo representa. Sí, esto. La refracción es lo que ocurre cuando la luz atraviesa un medio, pero al atravesar ese medio cambia su dirección. Entonces aquí lo estoy representando. Hay una luz que incide sobre el medio y esa luz, de nuevo, interactúa con el medio y sale, lo sobrepasa o lo atraviesa, digamos. Pero al atravesarlo hubo un cambio en el ángulo de incidencia y eso hace que aparezcan efectos como, por ejemplo, que se agranden las cosas, que se achiquen o simplemente el experimento aquel del el lápiz al ingresar en el agua, ¿sí? Esto, o el pitillito, como cuando el pitillo entra, parece que se rompiera o se curvara, o diferentes tipos de efectos. No es que nada esté ocurriendo, es que la luz cambió su ángulo. Y al cambiar su ángulo, pues lo que se ve a través del vidrio o del cristal debe obviamente cambiar. Pues aquí en Max no hay reflexiones ni refracciones por defecto, pero sí los hay con otros tipos de materiales. Por ejemplo, no he probado jamás aquí, así que esto va a ser un experimento en vivo con ustedes. No he probado en ningún momento los materiales físicos, pero supondría yo por su nombre que deberían funcionar, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a coger un material físico y le vamos a poner a esta tetera del lado, a esta de aquí, a esa le voy a poner un material físico. Vamos a asignarle este material. No sé si los materiales físicos los interprete Scanline o toque renderizar con Arnold, por ejemplo. No sé. Vamos a ver. Entonces, aquí desplegamos, cuando es un material físico, desplegamos una lista y aquí aparece una lista de materiales preestablecidos. Por ejemplo, miren, vidrio. Entonces, vidrio para una superficie delgada. Listo, vidrio para una superficie delgada. Listo. Y la base del color y de las reflexiones, vamos a ponerle también azulito. Me gusta el azul, pero azul oscuro y con algo de verde. Un poquito más de azul. Un poquito menos de verde, un poquito más oscuro. Ok, listo. Veamos qué pasa con ese vidrio. No lo sé, no lo he probado. Ah, interesante, sí, sí lo está interpretando. Pero de nuevo está fallando con las refracciones. Si hay reflejos, miren, este sí está generando algunos reflejos. Sí, este sí tiene reflejos. Por aquí esto es un reflejo.
esto por acá son reflejos, esto aquí en la boquillita está reflejo, pero no hay refracciones, otro grave error, o sea que no es tan físico el material, o de pronto hay que moverle algo, ¿no? Pues tampoco, como nunca los he usado, no puedo criticarlo sin conocerlo realmente. Entonces, habría que ver el índice de refracción de un vidrio, de casi todo material, es de 1,5. Hay casos muy especiales que tienen índices de refracción distintos. ¿Dónde está el índice de refracción aquí? Aquí está. Esto de IOR es Index of Refraction, índice de refracción. Y miren, como les decía, está en 1,5. Es que todo material, y en esto quiero ser claro porque les va a servir cuando se enfrenten a otro tipo de materiales, todo material refracta la luz. Pero ya les dije, no hay material que refleje el 100% de la luz. Físicamente no lo hay aquí en la Tierra, por lo menos no de forma natural. De pronto en laboratorio se haya logrado algo así, un blanco absoluto que refleje el 100% de la luz, ni tampoco hay negro absoluto. De nuevo, puede que en laboratorio se esté desarrollando algo así, pero en la naturaleza no hay un negro absoluto. No hay un solo material que absorba toda la luz, ni uno solo que refleje toda la luz. Todo material va a absorber la luz, va a interactuar con esa luz y va a expulsar ciertas frecuencias. Por consiguiente, todo material tiene un índice de refracción, porque en todos la luz atraviesa o la luz entra. Normalmente, lo habitual es que todos los materiales tengan índices de refracción de entre 1,4 y 1,6. Ese es el índice de refracción, es un tema físico calculado y bueno. Hay casos, ustedes pueden buscar aquí en Google índice de refracción de los materiales. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, material IOR. Y hay tablas, miren, índices de refracción para materiales. Ah, miren, está por orden alfabético. Buscamos por la C. Mira, aquí están. El carbonato, bebidas carbonatadas, índice de refracción 1,34. Tetraclorhidro de carbón, 1,46. Dióxido de carbono, miren, este tiene un índice de refracción distinto. Por eso lo del efecto invernadero, 1. Entonces, miren, todos rondan entre los 1,4 y 1,6. Algunos se salen de eso. Esto, por ejemplo, tiene, bueno, el cianuro, es esta vaina, es sulfito de mercurio. Tiene un índice de refracción altísimo, o sea, interactúa muchísimo con la luz. Entonces, bueno, ahí van a encontrar índices de refracción de cualquier tipo de material. No quiere decir que yo tenga que venir acá y traducirlo exactamente y buscar plástico y plástico azul. No, no, no. Si no lo sé y no necesito hacer un efecto rarísimo, pues yo me muevo con esos índices de refracción normales de 1,5. Solo en casos excepcionales tengo que averiguar cuál es y cambiarlo. Pero igual aquí la refracción no es mucha, o sea, no. El efecto mejoró por los reflejos, pero las refracciones no. Señor, alguien iba a preguntar. Sí, profe, yo lo que veo, de hecho en ese material que dice que es delgado, ahí en la última frase dice que no soporta refracción. ¿Sí? Creo que es porque tiene activada la parte que dice thin walled en la transparencia. Más arribita. Aquí. No genera, sí, no hace ninguna refracción. Ay, gracias, ¿sí ve? Repito, los pasé por alto. No genera avanzado. Tampoco. Entonces veamos si yo le digo, por ejemplo, que sea un material sólido. Refracting glass from solid object requires entry and exit surface with normals oriented. Ok, este parece que sí. Listo, digámosle entonces que sea, pongámoslo más bien naranja, pongamos un vidrio naranjita. Ok, muchas gracias, ven, yo no me he dado cuenta de eso. Vamos a ver qué pasa si ahora es un vidrio naranja sólido. Uy, claro. Claro, ahora sí hay refracciones, sí o sí. Pero ya ahí se ve, ahora se ve raro para el otro lado, ahora las refracciones fueron absurdas. ¿Por qué? Porque si es una esfera sólida, si es un objeto sólido, no sé si alguno de ustedes tenga una esfera sólida en casa, de cristal, pero traten de ver a través de una esfera sólida de cristal, es imposible. O sea, la refracción efectivamente es absurda. Y sí, eso está ocurriendo. Miren cómo se están deformando los elementos que estoy viendo a través de ella. Entonces, bueno, es por el tema del tipo de objeto que es. Pero si el de paredes delgadas no genera refracciones, pues bueno.
Todavía habrá que jugar con unas y otras. Ya, cancelemos esto. Muchas gracias por hacerme caer en cuenta de esto. Voy a quitar este material, voy a poner este material en otro tipo de material que renderice más rápido. Pongámoslo ahí en esta plata y dejémoslo ahí quietico un momento y sigo con este material, porque las refracciones demoran bastante el render. Entonces, bueno, a pesar de poderle poner opacidad, realmente no es de esta manera que vamos a generar un vidrio, un cristal. Para hacer eso, tendremos que ir a los mapas, que es el tema de la próxima sesión. En la próxima sesión les voy a hablar de qué es esto de los mapas y les voy a contar cómo usamos esos mapas, porque hay un poconón de mapas que podemos utilizar, tanto de opciones como de mapas posibles, porque esto es una lista larguísima, larga, bien larga, de posibles mapas que podemos utilizar. Entonces no se los voy a mostrar todos, obviamente, pero sí voy a mostrarles, digamos, algunos útiles, algunos muy comunes, algunos que les van a ser útiles para entender otros mapas. Entonces, bueno, salgamos de los mapas, no vamos a usar por ahora mapas, por consiguiente, no lo voy a dejar transparente, voy a ganar una opacidad al 100%. Ahora sí les muestro qué cambia cuando cambiamos de shader. Entonces, el primero que aparece dice anisotrópico. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa anisotropía? ¿O ni idea? Ni idea. Ni idea. No, la verdad no. La madera es un material altamente anisotrópico, por ejemplo. Anisotropía significa que es una propiedad del material que indica que me va a dar diferentes resultados dependiendo de por dónde lo mida. Si yo voy a medir el acero, por ejemplo, el acero no tiene un alto índice de anisotropía, porque si yo tengo, por ejemplo, imaginémonos un cilindro en acero, y yo mido la resistencia de ese cilindro por un lado o por otro, muy probablemente la resistencia va a ser muy cercana. Obviamente, excluyendo el tema geométrico, ¿sí? Si por un lado es muy delgado y por otro es muy ancho, lo que pasa hagan una cajita de cartón y traten, digamos, doblen cartón por un lado, como un ejemplo. ¿Sí? Pongo aquí, no sé, caja, cartón, a ver si me aparece una imagen que me permita indicarlo. Una cosa así, si ustedes a esta caja de cartón, digamos a esta imagen, ustedes le hacen fuerza por un lado, va a ser más difícil deformarla que si le hacen fuerza por otro lado, ¿cierto? Entonces ahí cambia la medida, pero por aspectos geométricos, no por el material. Pero la madera, como tiene vetas, la dirección de la veta hace que la madera tenga una resistencia muy diferente si la mido en un sentido o en otro. Es un material altamente anisotrópico. ¿Qué pasa en este caso con el shader? Pues que esa palabra anisotropía la utilizaron para determinar que los brillos en el material reaccionen distinto de acuerdo a la geometría. Entonces, tenemos parámetros iguales a los anteriores: color de ambiente y color de difusa enlazados, color de la reflexión especular, autoiluminación, opacidad. Aparece un nuevo valor que dice diffuse level, que me permite, a mí, Freddy Pérez, me parece una tontería. Ya les muestro por qué me parece una tontería ese valor. Voy a volver aquí a mi color azul verdoso. Y es porque ese diffuse level lo que hace es llevar el color del material de negro al color que yo escogí, o lo sube, porque puedo llegar hasta 990, hasta 400 e intensifica el color, pero eso es exactamente lo mismo que si yo entro aquí y pues le subo el valor o le bajo el valor, ¿sí? Es exactamente el mismo tema. Entonces, pues, ¿para qué pusieron esto? No sé. Digamos que puede ser que me ahorre tiempo en algún caso, porque quiero una gama de materiales que tengan el mismo color, pero pequeñas variaciones en su valor, y entonces lo juego más bien con ellos por el diffuse level, tal vez, pero digamos que yo jamás he usado esa cosa. Pero entonces voy a subir, cuando entramos a los especulares, ahí sí aparece un valor distinto. Voy a subir especular y lo primero que notamos es que el brillo no es redondito, como en el ejemplo anterior, sino que son brillos largos, alargados, como gotas. ¿Por qué? Porque aparece este valor de anisotropía. Si esto está en 0, el brillo es exactamente igual al anterior. Tenemos el mismo resultado. Voy a aumentar el glossiness un poquito.
y voy a hacerlo un poquito más brillante, más especular. Listo. Entonces, hasta aquí es exactamente igual al Blinn, pero cuando empiezo a jugar con la anisotropía, los valores, los brillos, perdón, se empiezan a adelgazar. ¿Y qué pasa con con la tetera? Que, no vi, voy a ponerla en cero, voy a poner la anisotropía en cero. Veamos el render de la teterita sin anisotropía. Ush, esa plata no parece plata para... es que el ambiente está negro. Claro, está reflejando el ambiente negro. Pero bueno, listo. Vemos aquí entonces los brillos de esta forma, ¿no? Entonces vemos aquí brillos circulares. Obviamente, pues se adaptan de cierta forma a la geometría, pero en general los brillos son como pequeños círculos brillantes. Mientras que si ponemos ese valor de anisotropía, por ejemplo, en 70, esto va de 0 a 100, miremos la diferencia. Me olvidé decirle que renderizara solo una región. Miren cómo cambiaron los brillos. Ahora los brillos ya no pretenden ser circulares. Ahora los brillos se alargan con la geometría. Entonces miren que en la boquilla el brillo ahora se hizo larguísimo. En la tapita el brillo se alargó a lo largo de la tapita. Estos brillos que se veían medio redondos ahora se estiran con la geometría. Eso es anisotropía, que depende, la forma no depende solamente del material, sino que también depende de la geometría del objeto. Entonces, entre más anisotrópico es, pues más se va a adaptar a la geometría y más estirados son esos brillos. Eso me lleva a otro shader que dice multilayer. Este multilayer es exactamente, exactamente el mismo rollo, pero aparecen dos brillos distintos. Entonces yo puedo jugar con ambas cosas. Puedo decir, por ejemplo, que sea un material, aquí el diffuse es distinto, el diffuse es igual, pero el color de los brillos sí cambia. Entonces voy a decir, por ejemplo, que sea un material muy rojo, pero me gustan los colores oscuros, entonces rojo oscuro. Ok, y voy a hacer que tenga dos brillos distintos. Unos brillos naranja, muy fuertes. Ok, y los otros brillos más bien que sean hacia los rosaditos, hacia los magentas, digamos. Y estos brillos magentas van a ser fuertes, pero muy lustrados y muy anisotrópicos. Mientras que los otros van a ser brillos un poco menos intensos, menos lustrados y sin anisotropía. Y vamos a ver el resultado. Listo, ahí está. Entonces vemos cómo efectivamente los brillos rosaditos son brillos largos. ¿Ven? Brillos rosaditos largos que se van con la forma, mientras que tenemos unos brillos naranjas que son más circulares, ¿sí? Mezclando las dos y logramos un material bien interesante, ¿no? De nuevo, pintura de automóvil, tal vez, algún barniz de uñas, alguna pintura de pared tipo estuco veneciano, qué sé yo. Entonces, un material pues bastante interesante. Entonces, pues jugar con esos shader me permite posibilidades que pueden generar en un material útil. Hay otro shader que dice Oren Nayer Blinn, que básicamente es el mismo Blinn, ¿sí? Tiene las mismas opciones, pero le agregaron el diffuse level este que yo les decía, y otro valor que dice rugosidad. Y ese valor de rugosidad, este valor de rugosidad lo que hace es que el material se vuelva como más opaco, ¿sí? Digamos, que el material se vuelva más opaco o menos opaco, como un poco más brillante y menos brillante. Es lo que hace la rugosidad. Es un valor que aquí de nuevo lo único que está haciendo realmente es cambiando el color, ¿sí? Entre un color más claro, un color un poco más opaco. Pero, ese valor de rugosidad no lo olviden, porque en materiales de otro tipo, por ejemplo, materiales de Corona o materiales de V-Ray o materiales de FS Storm, ese valor existe de rugosidad y sí afecta realmente
el material en otras formas, porque la rugosidad lo que realmente define es la microtextura. Suponiendo que cuando eso está en 0 es que la superficie es muy lisita y cuando eso está en 100 es que la superficie es muy corrugada. O sea, imagínense usted la diferencia entre un vidrio y la arena, ¿sí? La arena muy corrugada, el vidrio muy lisito. Entonces, eso lo define la rugosidad. Repito, en Scanline el único efecto es en el color, pero en otros motores de render tiene otro tipo de efectos. Entonces, tengámoslo ahí en cuenta. Otro que es Fong, que básicamente yo nunca he encontrado una diferencia sustancial entre uno y otro, entre Fong y Blinn. El Fong y el Blinn básicamente hacen lo mismo. ¿Qué cambia? Los brillos en la iluminación indirecta, ¿sí? Digamos que si vemos esta comparación, voy a dejarlo en blanco, voy a ponerle Specular Level 90 y 50, digamos, el glossiness en 50, 90 y 50, y creo otro material. Voy a crear, por aquí tengo otros materiales creados. Entonces, digamos, este material. Y este material le digo que quiero que tenga los mismos valores siendo un Blinn, 90 y 50. 50, perdón. Básicamente los dos materiales son la misma cosa. ¿Qué cambia? Este brillo de abajo. Son los brillos en la luz ambiente, pero en la realidad la diferencia es muy, muy pequeña. Entonces no sé, nunca he sabido realmente si tiene alguna validez el que sea Blinn o sea Fong o si incide en algo más. Igual, repito, y en eso yo insisto, no son materiales que yo use, porque pues, no uso este motor de render. Pero los usé por muchos años. Antes de empezar a usar V-Ray, V-Ray lo estoy usando como desde el 2010 tal vez. Y de ahí para atrás yo usaba Scanline, hasta el 2010 usé Scanline y estoy usando Max desde el 95, o sea que sí duré años usándolo y jamás encontré diferencia. Entonces, bueno, Strauss es el más básico de todos. En el material o en el shader Strauss lo único que no hace es definir un color y eso define todo, define el color del brillo, define el color de la difusa, define todo. Y le podemos poner glossiness y el glossiness define los dos valores de una vez, tanto el nivel de especular como el lustre. Entonces, entre más glossiness, también más brilla y lo puedo metalizar. El metalizado hace que el color se oscurezca y resalte, esto sí no es solamente un cambio de color, porque aumenta el contraste entre brillos y reflejo y brillos y el resto de la superficie. Aquí hay un shader que se llama metal y ese shader metal efectivamente me permite crear metales. Por ejemplo, va a ser un metal rojo. Ok, entonces la difusa está en rojo, pero aquí funciona distinto el specular level. Miren que ya no se crea en puntita, sino hace una forma rara y el contraste entre uno y otro es muy fuerte. Esto me permite crear materiales que realmente se vean metálicos. Voy a renderizar otra vez la teterita. Ah, perdí este material que me pareció bonito. Voy a renderizar el pedacito de la tetera. Listo, rendericemos. Efectivamente se ve metálico el material. ¿Sí? Se ve metálico. Ese es un shader que puede resultar útil, aunque es muy sencillo y no permite configurar para nada las realidades de un metal. Yo les voy a explicar esto no para que lo puedan aplicar aquí en Scanline porque no va a ser posible, pero me parece interesante explicárselos porque es útil si se van a enfrentar a cualquier otro motor de render. Y es cómo funciona ese tema del color en otros motores de render. Voy a dejar hasta aquí con Scanline. Sí, aquí no hay más. Este Translucent Shader es para que haya translucidez en el material. La translucidez para los más viejitos van a entender la referencia. No le pasan los años, únicamente la luz. Es para que pase la luz, pero no se ve a través de él. Es decir, translucidez es distinto a transparencia. Translúcido es un velo, translúcida es una tela, translúcida es una hoja de una mata. Esas no son transparentes, son translúcidas. Pasa la luz a través de ellas, pero no veo a través de ellas. Entonces, este shader agrega ese valor de translucidez. Pero ¿por qué no lo explico en este momento? Porque necesitamos ver varias cosas más antes de poder entender eso, porque necesito ver otros parámetros para poder hacer un material realmente translúcido. Y el efecto tampoco es tan sorprendente en este caso, pero se lo voy a mostrar después.
Pero quiero mostrarles esta misma escena, pero trabajando con V-Ray, y les voy a mostrar dos cositas importantes con el tema de los materiales. Entonces, cambiémonos, voy a cambiar por completo la iluminación. Vamos a cambiar el motor de render aquí a V-Ray. Ok. Listo, voy a cerrar esto y voy a abrir esto. Listo. Y voy a quitar esas luces. Listo. Aquí voy a decirle que seleccione las luces y voy a eliminar por completo las luces. Y lo que voy a hacer es poner una luz V-Ray en forma de domo por aquí. Y voy a traer dentro de los materiales, voy a traer un HDR. Entonces vamos aquí a mapas, en V-Ray, V-Ray bitmap, y voy a cargar dentro de ese V-Ray bitmap un HDR. Entonces vamos aquí a... ¿dónde es que tengo eso? Por aquí, material 3D. No, entonces debe estar por aquí. Curso V-Ray. Ah, no, pero no es este. Curso V-Ray. En ejercicios tal vez, no, en material de apoyo, HDRs, listo. Entonces voy a coger un HDR acá, por ejemplo, este cuarto. Abrir. Ok. Y le voy a poner ese HDR a mi luz. Ok, entonces este HDR se lo voy a poner a la textura del domo que acabo de crear. Ok. Y voy a crear aquí una pequeña cámara física, porque toca trabajar con cámaras. Voy a crear una pequeña cámara física aquí. Vamos a ver qué ve esa cámara. Listo, y voy a encuadrar la cámara. ¿Alguno de ustedes sabe aquí de fotografía? ¿O ninguno sabe del tema? Listo. Y esta cámara, que no tiene target más lejano. Ok. Listo. Voy a decirle que tenga un... Bueno, vamos a ver qué tal se ve hasta aquí. Ok, está muy oscuro, entonces quiere decir que debo aumentar la sensibilidad del ISO a 200 y voy a hacer que dispare más rápido, a un 80avo de segundo. Ok. Y voy a aumentar un poquito el F-number. Ahí está bien. Listo. Entonces vamos a visualizar ahora cómo es el tema cuando creamos un material que sí es físicamente real, físicamente correcto, porque Scanline no es físicamente correcto. Entonces voy a crear aquí un material V-Ray. Materiales, un material V-Ray Material. Ok. Y voy a trabajar entonces con esta tetera que está aquí más cerca. Con esta tetera me voy a acercar un poquito a esa tetera. Digamos algo así. Ok. Resulta que cuando estamos trabajando con materiales físicamente correctos, yo por aquí debo tener una imagen que lo representa. Tal vez está en una imagen de Photoshop. Sí, parece que está en una imagen de Photoshop. Resulta que hay algo con respecto a los reflejos que se llama reflectividad base y reflectividad general. La reflectividad base indica que en la vida real todos los materiales reflejan al 100%. Todo material refleja al 100%. ¿Qué es lo que ocurre con los materiales? Resulta que todo material refleja, pero no todo material refleja de la misma manera en la superficie. Les voy a dar un ejemplo.
Si siguen conmigo, ¿verdad? Pues no sé, a veces me entra la duda. Sí, profe, aquí estamos. Ay, gracias. Sí, profe. Sí, acá estamos, profe. Gracias. Sí, aquí estamos. Vale, gracias. Si ustedes están en un cuarto medianamente grande, ojalá puedan verlo. Miren hacia abajo de ustedes y dígame, alguno de ustedes, quien quiera, dígame si ve su reflejo en el piso. No, señor. No, reflejo no. No, reflejo no, señor. Sombra. Listo. Ahora miren al punto más alejado de la habitación en la que estén, al más lejano, miren el piso y díganme si ven el reflejo de la pared o algún tipo de reflejo, una mesa, una silla o algo, lo ven en el piso. Sí, ¿no? No, en mi caso no. Ver los sombras. No sombras. Miren el piso hacia una mesa que esté lejos, una silla, una Ok, pared. sí, yo sí veo un reflejo, pues, como tal, de una luz que tengo en la cocina, en el piso. Se ve el reflejo, pero a lo lejos, ¿sí? Ujú. Yo Resulta, alcanzo a ver el reflejo de la puerta del eso, cuarto continuo por ejemplo, en el piso. exacto, ves el reflejo de la puerta, pero si miras hacia abajo, no ves tu reflejo, ¿cierto? No. Exactamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Yo no sé, yo debo tener por algún lado esto. No lo encuentro. Bueno, quería mostrarles una imagen que es bien interesante al respecto, pero no sé qué se me hizo esa diapositiva, una presentación que tenía por aquí, no sé qué se hizo. Pero bueno, el tema es que hay algo que se llama efecto Fresnel. El efecto Fresnel, voy a buscar aquí que debe haber una imagen que me permita ilustrarlo. Fresnel. El efecto Fresnel indica que, Fresnel con doble L, ¿cuál de estas? Voy a poner aquí reflejo. Bueno, no encontré la imagen, ¿sí? Cuando uno está buscando lo que necesita y si no encuentra. Pero bueno, cualquiera de ellas me va a servir. Lo que esto indica es que cuando nuestro punto de vista es más paralelo a una superficie, más aprecio los reflejos de esa superficie. Y entre más perpendicular sea con esta misma superficie, menos voy a apreciar esos reflejos. Y es lo que ocurre en un desierto y es a lo que llamamos espejismo. Espejismo no quiere decir, voy a ponerlo aquí en español, Fresnel Reflection. Siempre aparecen más, aquí yo sabía que iba a aparecer. Un espejismo no quiere decir que aparezca algo que no existe. O sea, espejismo no es sinónimo de alucinación o de ilusionismo. El espejismo quiere decir que a medida que mi plano de observación es más paralelo a la superficie que estoy apreciando, voy a ver más reflejos en ella. Lo deben haber apreciado ustedes en una carretera larga. Supongo que todos en algún momento han viajado por una carretera larga y al fondo se ve como si la carretera estuviera mojada. Y cuando pasan por ahí, no, estaba seca. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ese al fondo es que su plano de visión era más paralelo a la carretera de lo que es más cerca. Más cerca entonces no ven reflejo alguno en el asfalto, pero a la distancia empiezan a ver reflejos en el asfalto. Y esos reflejos a veces llegan al punto en el que parece que la carretera estuviera mojada sin realmente estarlo. Eso es el efecto Fresnel en la reflexión. ¿Qué ocurre con motores de render como Scanline? Que ellos no tienen en cuenta eso. Al no ser un motor que pretenda simular la física real del material, pues no va a calcular ese tipo de efectos. ¿Qué pasa con motores de render como V-Ray que pretenden ser físicamente correctos? Que aquí sí
tenemos ese tipo de parámetros para configurarlos. Entonces, cuando yo le digo un material que sea totalmente reflectivo, por ejemplo, este material que sea reflectivo al 100%, esto tiene activas esas reflexiones Fresnel y eso va a hacer, voy a decirle que sea un material rojo oscuro, sigo con los rojos oscuros. Ok, listo. Entonces voy a reanudar. Ah, es que no está asignado el material a la teterita. Listo. Miren lo que ocurre aquí. La reflexión en el centro de la tetera va a ser, en este caso, tengo una reflexión del 100%, pero la reflexión siempre en el centro de la superficie va a ser menor a la reflexión que se logra a los lados. Y en este caso, controlamos la reflexión por un valor que se llama glossiness. Esto delimita qué tan fuerte es o no la reflexión en el material. Yo voy a bajar la reflexión, por ejemplo, a 0,4. ¿Listo? Y la reflexión, estamos en la reflexión base, que es esta, y la reflexión máxima se determina a partir de ese índice de refracción. Entonces, por eso les decía que esto realmente sí importa, pero cuando estamos hablando de un material físicamente correcto. Entre mayor es el índice de refracción, mayor es la reflectividad máxima. ¿Dónde veo la reflectividad máxima? En los laterales. La reflectividad base en el centro del objeto. Si yo bajo ese índice de refracción, por ejemplo, a 1,2, miren cómo los reflejos del objeto disminuyeron. Pero siempre, como esto es Fresnel, en los bordes, cuando estoy formando casi 90 grados, estoy formando casi un ángulo o un efecto paralelo, o un plano, perdón, paralelo al plano de visión, pues los reflejos son fuertes. Entonces aquí vemos reflejos fuertes, aquí los reflejos empezaron a desaparecer gracias al índice de refracción. Y en el caso de un metal, que era el ejemplo al que yo quería, los metales no tienen reflexión difusa. Recuerden que la reflexión difusa es cuando la luz entra, interactúa con el material y sale ciertos espectros, ciertas frecuencias de onda salen del material. Eso es reflexión difusa. Los metales no tienen reflexión difusa. Los metales físicamente, en la vida real, un material solo tiene reflexión especular. La luz no penetra en los metales. Ahí sí no, la luz siempre rebota en los metales, por eso los metales son fríos. Usualmente un metal siempre estará frío. ¿Por qué? Porque la luz no interactúa con él. ¿Qué pasa entonces cuando yo quiero hacer un material en un motor de render físicamente correcto? Que el color no lo doy en el diffuse, no lo hago en la reflexión difusa. En la reflexión difusa esto debería ser negro. Y el color se da es en el color de la reflexión. ¿Quieren cobre? Entonces el cobre, el naranja ese que es el cobrizo, se lo damos es al color del reflejo. Y entonces el material empieza a asumir ese color porque tinta los reflejos con ese color, pero obviamente un metal pues tiene un índice de refracción mucho más alto, 1,6 tal vez, 1,8, ¿sí? Depende del material. Y seguramente no tendrá un glossiness tan alto, puede tener un glossiness de 0,8, 0,9, 1. ¿Sí? Y aquí empezamos a lograr efectos de metal en la superficie. Les quería mostrar esto porque digamos que son aspectos que debemos tener en cuenta cuando creamos un material que desafortunadamente con Scanline no van a afectar en nada. Yo en Scanline no puedo obtener un metal dándole color al specular level, porque eso solamente me tinta los brillos, no me va a tintar el material completo, pero en un material físicamente correcto, en un metal son los reflejos y esa reflexión especular la que le da color al material, no es la reflexión difusa. En un material, repito, metálico físicamente correcto. Nada, yo no puedo seguir desafortunadamente con V-Ray, voy a seguir con Scanline, pero ya será en la próxima sesión donde voy a abordar todo el tema de mapas. ¿Qué es todo esto de los mapas? ¿Para qué vamos a usar esos mapas? Y bueno, todo ese rollo. Preguntas, algo que quieran que aclare antes de finalizar esta sesión, alguna duda, alguna opinión. No, profe, de mi parte no. No, creo que saldrán más dudas cuando veamos de pronto lo que dicen los mapas, como juntando todo.
Exactamente, exactamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes ya tienen una habitación que modelaron a partir de objetos estándar y extendidos. Tienen esa habitación. Ya vimos iluminación. Empezamos a ver materiales. El paso siguiente, entonces, el ejercicio siguiente es empezar a trabajar con la iluminación y los materiales en esa habitación. O sea, ya tenían el modelo, ahora van a empezar a trabajarle los materiales y las luces. Ese es el siguiente ejercicio a entregar. Ya llegaríamos tres. Por un lado, el modelado de esa habitación que ya deberían haberlo entregado. Por otro lado, vienen los logos hechos en línea que sigo debiéndoles esa sesión. Bueno, me disculpan, voy a subirla lo más pronto posible. Es que he estado súper enredado. Pues ahí dice que es en el, yo ahorita estaba viendo y dice que es en la grabación 5 y pues usted la 5 ya la subió, pero pues no sé, no la he podido revisar. No, eso fue en la sesión 3 que hice en Semana Santa. Imagínense, desde Semana Santa y no he subido esa grabación. No, de verdad, qué pena, pero cuando tengo tiempo se me olvida. Después, cuando me acuerdo, ya estoy ocupado. Bueno, voy a tratar de hacerlo mañana a primera hora. Entonces, la subo para que quienes no lo hayan hecho puedan terminar ese ejercicio, aunque a estas alturas, pues creo que ya más o menos todos podrían hacerlo. Y viene entonces el ejercicio 3, que es asignarle materiales y luces a esa escena que modelaron al principio. ¿Listo? Ese es el ejercicio 3, ejercicio que va a subir mañana junto con los videos de hoy y el que hace falta o los que hagan falta. Entonces, como para que lo sepan. Y nada, nos veremos entonces la próxima semana. Me disculpo con ustedes, voy a seguir citándolos a las 7:30 Profe. porque, dime. Profe, Señora. sí, qué pena, porfis, a ver si me ayudas a subir las sesiones, porque sí me falta la de modelado. Sí, señora. Sí, efectivamente faltan y las voy a subir las que hagan falta. Modelado, no sé. Ay, sí, porfis. Creo Sí, que sí, faltan las 6. profe. Creo que falta la sesión 6, falta esta y falta esa sesión 3 que no les he subido. Entonces voy a subirla lo más pronto posible. Les decía que los voy a seguir citando posiblemente a las 7:30, porque es que a partir de la semana anterior yo estoy dando formación presencial y salgo a las 5 de la tarde y yo vivo bien lejos del centro de formación. Entonces, procuro llegar a tiempo, pero muy probablemente no logre llegar a las 7 de la noche habitualmente. Entonces, creo que los tendré que seguir citando a las 7:30. Me disculpo un poquito más tarde, espero que no tengan que madrugar mucho, pero pues para poder dar las 2 horas me toca esta hora, ¿vale? Entonces, nada, muchísimas gracias, Una pregunta señora. tengo. Cuando uno le aplica un material y ya no lo quiere, pues digamos que lo quiere retirar, ¿es fácil? Simplemente uno elimina el material No, y ya quita de ahí. no, ya no se lo puedes quitar, tienes que ponerle otro. Ah, ok, o sea, simplemente se le agrega el que se crea y ya pues él toma ese. Sí, creas otro, se lo asigna. Por cierto, no les mostré, de pronto no lo vieron. Uno asigna el material, seleccionando el material, digamos, lo selecciono. En esta versión 2022 y la 2023, seleccionar y activar el material es la misma cosa, porque miren lo que ocurre. Voy a acercarme para que lo vean. Si yo hago clic en este material, por ejemplo, el física o no sé qué, cuando hago clic, al bordecito se pintan unas líneas, una línea punteadita. Si hago clic en este material 7, automáticamente se pintan unas lineecitas alrededor. Esas lineecitas me indican qué material está activo, cuál es el que estoy editando, pero el material seleccionado es el que se ve oscuro, el azul se ve oscurito. Miren que se ve más oscuro que en este, ahora en este más oscuro. Resulta que desde el 2022, cuando yo hago un clic, él automáticamente selecciona y activa ese material. En las versiones anteriores, 2021 para atrás, no. Para activarlo, yo debía darle doble clic. Entonces podía tener un material activo y otro seleccionado. Y eso era un problema porque podía ser que sin darme cuenta yo tenga seleccionado este material, activo este y creo que el que voy a asignar es este material. Y realmente el que estoy asignando es este otro. Entonces fíjense muy bien, para activarlo, doble clic. ¿Listo? Entonces con el doble clic sí ya nos aseguramos de que está seleccionado y activo. El que esté seleccionado es el que voy a asignar. ¿Cómo lo asigno? Selecciono el objeto, en este caso ya está seleccionada la tetera, selecciono el material y hago clic en este iconito de aquí, este icono de acá, el cuarto iconito en la barra superior. Ese dice asignar material a la selección.
Hay otras formas de asignarlo. Por ejemplo, yo puedo tomar el puntito este del que arrastré en varias ocasiones y soltarlo sobre el objeto. Esta es otra forma de asignar el material. Hay otra forma que es darle clic derecho y decirle que le asigne el material a la selección. Es otra forma. Hay varias formas entonces de asignarlo. Cualquiera de ellas es válida. Es que no lo había mostrado y de pronto alguno no se dio cuenta cómo era y después se pierden y creo el material y cómo hago para que lo tenga el objeto. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Agradezco su compañía y su asistencia esta noche y su participación. Nos vemos el próximo jueves a las 7:30. Cualquier cosa, estaré atento. Si tienen preguntas, dudas, ahí estoy bien atento al grupo. A ustedes, gracias. Gracias, profe. Feliz Gracias, noche. profe. Buenas noches, que estén bien. Gracias, Hasta profe. luego. Cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Adiós. Que estén bien. Hasta luego. Chao, Natalia. Feliz noche también.